Hola amigos del diario La Hora, bueno, soy Estefanía Chaparro y hoy estamos aquí como siempre en este espacio en donde hablamos un poco sobre cómo está la ciudad y hablamos también con ciudadanos quiteños, con expertos que nos pueden dar luces de cómo está Quito y cómo podemos solucionar algunos problemas, ¿no? Hoy estamos con Daniela Chacón. Daniela es ex vicealcaldesa de Quito y además también es directora de lo que es Quito Cómo Vamos, que esto vendría siendo como una encuesta que nos va dando luces de año tras año cómo vamos o mejorando o empeorando en la ciudad y así poder buscar soluciones de cómo mejorar a Quito. Bienvenida, Daniela. Gracias, Estefanía, por la invitación. Bueno, Daniela, revisando un poco, bueno, tienes dos resultados, por así decirlo. Tenemos la encuesta que son a los ciudadanos y también la otra parte, hoy hablaremos solo de la encuesta de los ciudadanos, que bueno, que para ahora es lo más importante, ¿no? Tenemos lo que es, al inicio de la encuesta hablamos lo que es la percepción de los problemas, ¿no? Y más que todo en los barrios. Lo que nos llamó la atención es que la ciudadanía ve cómo va empeorando lo que son, por ejemplo, la cantidad de perros callejeros, el consumo de drogas y el consumo del alcohol. Son los aspectos que más van subiendo, ¿no? Así quisiéramos saber cómo tuviste esto en el estudio. Tal vez como contexto, Quito Como Vamos es una iniciativa que mide la calidad de vida en la ciudad, ¿no? Y lo hacemos desde dos estudios, justamente una encuesta de percepción ciudadana que la hacemos cada año y el informe calidad de vida, que en cambio es la recopilación de las estadísticas públicas objetivas de lo que está pasando en la ciudad. Nosotros medimos la calidad de vida en 12 diferentes dimensiones, siendo la convivencia ciudadana una dimensión importante. Y nuestra encuesta, digamos, no es una encuesta política, ¿no? Si no preguntamos por aceptación del alcalde de turno, sino que más bien nos centramos en cuáles son estas preocupaciones de la ciudadanía en su día a día. Y en temas de convivencia ciudadana, nosotros vemos que reiteradamente hay 3 o 4 factores que aparecen todos los años como aquellos de mayor preocupación y que no se van reduciendo en el tiempo, sino que más bien la gente considera que estos empeoran. La presencia de perros callejeros es una de esas. Ha crecido en preocupación en los últimos años porque además esta encuesta la estamos haciendo desde el 2020. Correcto. El consumo de drogas, especialmente el consumo de alcohol en el espacio público, siempre fue una de las preocupaciones principales. Y en los últimos 2 años hemos visto cómo ya se incluye también el consumo de droga en el espacio público y esto también obviamente viene combinado con el alcohol. También me recuerdo, bueno, el año pasado justamente hablábamos de esto de lo que era la convivencia con los vecinos, ¿no? Justo sacamos una nota el año pasado donde decíamos, no confiamos en nuestros vecinos, los quiteños no confiamos para nada en nuestros vecinos, pero vimos que en cambio este año aumentó la confianza en un 10%. ¿Cómo así hay esta variabilidad? Sí, nosotros tenemos una lectura doble, digamos, de algunos de los cambios que hemos visto en la encuesta de este año que han ido un poco hacia lo positivo, ¿no? La primera cosa es que el año pasado la encuesta se hizo justo, nosotros hacemos la encuesta todos los años en agosto. Recuerda tú que el año pasado, en agosto, fue el asesinato del candidato presidencial Correcto. Fernando Villavicencio, y eso sin lugar a dudas, nosotros consideramos que tuvo una incidencia negativa en las respuestas de las personas por el ánimo en el que nos encontrábamos. Y si a eso le comparas, digamos, con las cifras de este año, no necesariamente la situación tan negativa del año pasado era la real, y la situación un poco más positiva de este año no implica un mega crecimiento, sino tal vez un crecimiento menor. Pero la otra cosa que es interesante, Estefanía, es que los problemas de seguridad, que es el principal problema que la gente tiene, fuerza a la gente a organizarse para protegerse como comunidad, porque sabemos que solos no podemos, y eso ha implicado un incremento en temas de confianza y en temas de participación ciudadana. Claro, es que si no estamos unidos es bastante complicado mantenernos seguros también. Y si no nos conocemos, ¿no? También. Exactamente, entonces ese incremento de la confianza nosotros lo vemos justamente como una respuesta. En parte, por supuesto, no podemos explicar el fenómeno en su totalidad, pero una parte sí es este incremento en la percepción de inseguridad, en la incidencia de inseguridad. La encuesta también te habla de una victimización más alta por delitos que el año pasado y un uso más alto de arma también en el cometimiento de delitos que el año pasado. Entonces estos factores pueden empujar a que la gente se organice y empiece a confiar más en tu entorno inmediato para protegerte de ese entorno externo. Bueno, también otra cosa que vimos y nos llamó bastante la atención es que hay tres parroquias que se mantienen en un color rojo salmón.
por así decirlo, que vendría siendo lo más grave o lo más preocupante, ¿no? Que son Quitumbe, Manuel Azán y Eloy Alfaro. ¿Qué pasa en estos sectores? ¿Por qué siempre se mantienen en estos colores? Una de las cosas importantes de la encuesta es que nosotros desagregamos la información por sexo, por grupo etario, por nivel socioeconómico y por administración zonal, lo que nos permite tratar de tener una mirada lo más aterrizada posible a las diferencias en la ciudad. Nosotros vemos que, digamos, en comparación con las cifras objetivas de denuncias, por ejemplo, o de delitos u otros, vemos que lugares como Eloy Alfaro y como Manuel Sáenz son lugares que siempre tienen una alta tasa de denuncia de cometimiento de delitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son lugares donde hay mucha conflictividad social. Fíjate que Manuel Sáenz es la administración zonal del centro histórico. El centro histórico es un sitio esencialmente conflictivo en términos de todos los usos, de la cantidad de gente que pasa por ahí pero que no habita, del abandono que tiene el centro histórico en la noche y de lo inseguro que se vuelve en relación con ese abandono. Entonces, del hecho, además de que se ha ido despoblando de gente, de que hay muchos niveles de hacinamiento. Entonces, claro, la encuesta sí refleja que hay sectores de la ciudad que no logran resolver estos problemas estructurales y que consistentemente en las cifras se muestran con menos índice de confianza entre vecinos, con menos orgullo sobre cómo nos sentimos en la ciudad, con menos satisfacción sobre parques, porque nosotros medimos satisfacción sobre parques, espacios recreativos, la vivienda, el barrio. Entonces, obviamente, esta conflictividad social hace que estos sitios tengan un menor nivel de respuesta positiva que otras administraciones zonales, donde vemos, por ejemplo, que a pesar de los problemas que se tiene, te pongo el caso de Calderón, a pesar de los problemas que se tiene, los índices, por ejemplo, de satisfacción sobre ciertas partes del barrio son más altos, por ejemplo, que en zonas donde están mejor servidas. Y esto es una paradoja, porque hay zonas que tienen mejores servicios, digamos, que Calderón, que es una zona que no tiene tantos servicios adecuados, pero la gente de alguna manera ha creado un sentido de comunidad que le hace sentirse pues mejor donde vive. Correcto, bueno, justamente cómo se sienten los ciudadanos, vimos que, bueno, en la encuesta o las personas que se encuestaron, tienen 16% muy inseguro y un 42% inseguro que se sienten en los espacios públicos. Vendría siendo en los espacios urbanos, parques, plazas, calles de Quito. Estamos hablando de todo de Quito, nos sentimos inseguros. Es así, o sea, nos sentimos, no podemos salir a la calle, no podemos ir al parque sin sentirnos que en realidad estamos inseguras, que nos va a pasar algo. Sí, lamentablemente, es decir, cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál es el principal problema que tienes que afecta a tu familia, a tu calidad de vida, siempre la inseguridad. Desde que empezamos a medir la encuesta, Estefanía, sale la inseguridad. Claro, hace muchos años era la diferencia entre la cantidad de gente que desea sentirse insegura era mucho menor a la que ahora se siente insegura. Y una de las preocupaciones que nosotros tenemos y que la encuesta nos muestra claramente es la diferencia por sexo. Es decir, hay un 47% de hombres que se siente seguro en los espacios públicos versus un 36% de mujeres que se siente segura. Es una brecha de 11 puntos. Entonces, aquí vemos cómo ser mujer transitando en el espacio público es completamente diferente a ser hombre transitando en el espacio público, porque nosotras tenemos el problema de la inseguridad, como tienen los hombres también, pero también de la violencia sexual. Y del acoso. Y del acoso, exactamente, que además también se refleja en la encuesta en la medida en que las mujeres son las que mayoritariamente señalan haber sufrido situaciones de violencia o de acoso sexual, tanto en el espacio público como en el transporte público. Correcto, y hablando también, bueno, de la inseguridad, 37% de los entrevistados dijeron que, bueno, que han sufrido algún delito, ¿no? Les han atacado, han sufrido algún delito, pero solo el 71% de estas personas han denunciado. Esto obviamente lo mencionaban en la encuesta, es o por falta de la autoridad, o sea, que no les importa mucho, o también falta de tiempo. Los quiteños estamos como que, ¿para qué voy a ir a denunciar? Si a la final es un trámite demasiado largo, se complica, a la final las autoridades no van a hacer nada, ¿no? Por ahí más o menos va el discurso de los quiteños. Entonces, sí preocupa esto, a la final los quiteños no nos damos el tiempo de ir a denunciar lo que en realidad nos pasa. Hemos visto que en los últimos años ha ido creciendo sostenidamente el índice de victimización.
Es decir, cada año más personas reportan haber sido víctimas de delito. Estamos en alrededor de 4 de cada 10 personas que reportan haber sido víctimas de algún delito, siendo el asalto, el robo, el principal, abrumadoramente, digamos, es el principal delito, lo cual además es consistente también con las cifras objetivas que se obtiene del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Pero claro, esto es una cifra negra, digamos, en la medida en que la mayoría de la gente no quiere denunciar. Y lo que también vemos que es consistente con el paso de los años, Estefanía, es que es la falta de confianza el principal factor. Es decir, el tiempo viene a ser un factor, pero no es lo suficientemente importante frente a la falta de confianza, porque lo que nosotros vemos en la encuesta es que si yo tuviera confianza en que la denuncia va a surtir algún efecto, me mando el trámite. Claro. Porque más allá de si sea por el seguro, si es que tengo seguro, para poder hacer el reclamo correspondiente, pero en general es esta desesperanza de la falta de confianza que no solo se expresa en las instituciones a nivel nacional, sino que también se muestra en las instituciones municipales. Y justamente, bueno, en la encuesta ustedes preguntaban, o mejor dicho, daban a ver que las personas creen que es mejor hacer justicia por su propia mano. O sea, crees tanto es así que no confiamos en las autoridades que preferimos hacer justicia por nuestra propia mano. De hecho, esta es una de las preguntas que a nosotros siempre nos causa conmoción porque, digamos, a lo largo de estos años vemos variabilidad en algunas de las preguntas, ¿no? Se va incrementando, va cambiando, dependiendo de qué ha pasado ese año concretamente. Sin embargo, el de la justicia por mano propia es una pregunta que consistentemente todos los años sigue subiendo la cantidad de personas que está dispuesta a tomar justicia por mano propia. Y una cosa que vemos de manera interesante es que si bien hay algunas diferencias por sexo, por nivel socioeconómico, por grupo etario, no son diferencias mayores, lo que implica que realmente hay un consenso ciudadano de que frente a esta desesperanza, frente a esta falta de confianza, pues yo eventualmente voy a tener que actuar. Y eso mina también la capacidad de relacionarnos. Es interesante ver que en las administraciones zonales en general prácticamente no hay mayores diferencias, lo que también te habla de que no es un tema de educación, no es un tema de ubicación, sino que es más bien un tema generalizado de desconfianza. Y también estamos cansados, ¿no? Estamos hartos de lo que está sucediendo también, no se podría decir. Bueno, vamos a dejar un poco ya al lado de la inseguridad, más bien entremos un poco a cómo está el hogar de la ciudadanía, ¿no? Tenemos que, creo que estas encuestas pueden mostrar tal vez que estamos un poco en crisis en el hogar, porque, o sea, un 40% asegura que les ha empeorado su situación económica y un 48% dice que sigue exactamente igual, no hay ninguna mejora en entrada de dinero, más bien va empeorando, hay falta de trabajo. Entonces, todo esto complica la situación del hogar. ¿Has visto un cambio en los anteriores años con esto? Nosotros vemos en nuestras cifras, tanto en la encuesta como en el informe, que este año 2024 empezaba a visorarse una pequeña recuperación económica de lo que fue la crisis ocasionada por la pandemia. Y lamentablemente la crisis eléctrica que estamos viviendo ahora, obviamente esto no lo podemos medir todavía porque esto hay que medirlo posterior a la crisis, pero lo que estamos viendo es que sin lugar a dudas va a haber un impacto económico fuerte y que esa ligera recuperación que estábamos empezando a experimentar va a ser, vamos a retroceder y es por eso que la gente se siente poco esperanzada sobre la mejora de la economía en el hogar. El 90% de los encuestados nos dicen, es difícil conseguir empleo en Quito, es difícil emprender en Quito. Y una cosa que es muy preocupante, porque nosotros venimos midiendo desde el año pasado algunos índices de desigualdad, es esta pregunta que nosotros hacemos de si usted y su familia han podido comer al menos 3 comidas al día en el último mes. Y tenemos que hay un 8% de familias en la ciudad, principalmente del sector socioeconómico bajo y adultas mayores y mujeres que no están comiendo 3 comidas al día. ¿Qué va a pasar con estas familias que además están ubicadas principalmente en los chillos? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener en los índices de pobreza más bajos con esta crisis económica? Va a ser muy fuerte y nuestra encuesta muestra que la gente no se siente contenta con la economía ni tampoco muy esperanzada del futuro.
Correcto, o sea, porque además también en la encuesta muestran que la gente se ha retrasado con los pagos, específicamente la gente de clase baja. Porque la gente de clase baja, bueno, sí tiene un índice que también se ha atrasado con los pagos y también es preocupante, porque si la clase alta se está atrasando con los pagos, ¿qué nos queda a nosotros, no? Pero sí es preocupante y además que tampoco las personas pueden irse de vacaciones una semana, o sea, estamos de verdad en una crisis económica también en el país, bueno, no es sorpresa para nadie, ya hemos publicado, bueno, en la hora bastantes temas con respecto a la crisis que tenemos económica en el país, pero la verdad es bastante preocupante que no se vea ningún avance, ninguna esperanza, por así decirlo. Sí, fíjate que son 68% de personas en el nivel socioeconómico bajo que nos dicen que yo no he tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con vivienda o compras a plazos, el 55% en el sector medio bajo. Entonces, claramente estamos hablando de una crisis que está afectando a todos, pero obviamente no nos afecta a todos por igual. Y además, con otras preguntas que nosotros hacemos en la encuesta, también preocupa cuál es el impacto de esto ya en la vida diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes el tema de si sales o no a actividades recreativas, culturales. La mayoría de gente en Quito no sale, ya voy a buscar ese dato. La mayoría de gente que hace alguna cosa recreativa o deportiva es principalmente ligas barriales y fútbol. Correcto. ¿Qué tan inclusivo es esto, digamos, para diferentes actores? Y luego también este año incluimos una nueva pregunta que es si usted lee, que cuántos libros lee, ¿no? Digamos como un escape tal vez, ¿no? Para la ansiedad esta que estamos viviendo. Y vemos que también es poquísima la cantidad de gente que lee en la ciudad. Entonces, sí vemos cómo este tipo de crisis tiene un impacto mucho más generalizado en otras cifras y en otros ámbitos. Justamente también otra de las cosas que preocupaba en la encuesta es que la clase alta denuncia falta de empleo. Si la clase alta denuncia falta de empleo, sigo haciendo el comparativo, ¿qué nos espera a nosotros? Sabemos que obviamente la clase baja sufre muchísimo más para conseguir un puesto de trabajo, así tengan una profesión o no tengan una profesión. Entonces es preocupante no saber más o menos por dónde vamos a salir o por dónde nos vamos a recuperar y esta encuesta al final lo muestra y de verdad es bastante preocupante. Sí, una de las cosas que a nosotros nos preocupa sobre estas cifras, tanto en la clase, en el nivel socioeconómico alto como en el bajo, donde se ven obviamente una implicación distinta, pero también podemos hablar del fenómeno migratorio. Es decir, un nivel socioeconómico alto que igual no encuentra oportunidades económicas en la ciudad, puede migrar en otras condiciones a otras partes del mundo y un nivel socioeconómico bajo que igual podría migrar en diferentes condiciones. Entonces, cuando estos dos polos empiezan a abandonar las ciudades precisamente porque no hay oportunidades de empleo, estamos hablando de una crisis generalizada, donde además los que estamos en el medio, digamos, nos vemos cada vez más apachurrados y con el riesgo de caer en la línea de pobreza, que además las cifras te muestran que estábamos empezando la recuperación a volver a las cifras de pobreza antes del 2019, y es bastante probable que para el 2025 haya habido un retroceso. Wow. Bueno, vamos a quitarnos un poco la tristeza. Vamos a las cifras positivas. Algo así. La confianza en el municipio. Le veo grave. No confiamos en un 70% en nuestros concejales. Y en los agentes municipales, un 73%. Sí, Por Dios. los concejales y los agentes municipales son los peor evaluados. Sí, o sea. Sí, una cosa que nosotros hemos visto en comparación con el 2022, el 2023 y ahora el 2024 es que ha habido una ligera recuperación de la confianza en el municipio como institución global. Precisamente frente a esa crisis política que tuvimos e institucional que tuvimos en el municipio en el periodo pasado. Nosotros vemos que hay una ligera recuperación, digamos, una vez que el municipio se ha estabilizado, independientemente de las aprobaciones políticas o no, del alcalde de turno. Si vemos que la gente siente que hay un municipio que es un poco más presente, por eso han incrementado los niveles de confianza sobre el municipio, pero cuando ya entramos a preguntar específicamente sobre gestión de determinadas empresas, gestión de determinados actores, vemos que lamentablemente la ciudadanía se siente cada vez más insatisfecha con ciertos actores muy concretos, ¿no? Empresa de obras públicas, agentes de tránsito, agentes metropolitanos en general y el consejo en pleno, digamos.
pero en cambio agua potable y Y justamente basura, y y recolección basura de basura. tiene índices bastante altos. Están mucho mejor evaluados. Decirte que la empresa Agua Potable estaba mejor evaluada en el 2020 y en el 2021 cuando empezamos. También responde a la crisis política e institucional que se tuvo durante el año 2022 y la empresa Agua Potable ha ido recuperando su nivel de valoración. Y una cosa que a nosotros nos sale consistentemente en las encuestas es que la gente está bastante satisfecha con el servicio de recolección de basura, como que están más claros los horarios, como que están más claros cuándo tengo que sacar la basura, y esas dos son las empresas mejor evaluadas. Igual hay que ver cómo va cambiando esto con respecto a cuando ya el municipio implemente lo que vendría siendo el reciclaje, ¿no? Porque a la final eso van a ser otras metodologías completamente diferentes y hay que ver cómo la va apuntando la ciudadanía, ¿no? Y este año preguntamos, y estoy tratando de encontrar la pregunta, ¿qué tan dispuesto estarías a pagar un pequeño impuesto o un incremento de la tasa para poder establecer un sistema de recolección diferenciado? Porque obviamente estas cosas cuestan. Obviamente. Y nos parece interesante poder medir estas cosas porque pues eso también es información que es valiosa para el municipio para decir, bueno, hay sectores de la ciudad que están dispuestos porque saben que esto puede significar un beneficio para la ciudad. Correcto, sí lo vi, tenía unos porcentajes un poco altos de que sí estaban dispuestos y me sorprendió a mí también. Ajá, sí, Yo sí, dije, sí. wow, o sea, sí estamos dispuestos entonces a reciclar, que es Sí, importante porque al final nos va a ayudar a la ciudad. aquí está, mira. Un impuesto adicional se justifica si ayuda a reciclar mejor los residuos en su hogar y tienes un tienes un sobre el 50% que te dice se justifica mucho o se justifica algo. Es un avance. Sí. Bueno, y por último, vi que lo que son las actividades recreacionales y culturales sí tienen un mejor porcentaje que el año anterior. La gente está sintiendo que el municipio o también ellos mismos están realizando más actividades dentro de la alcaldía. Es Es oferta cultural global. Entonces aquí se incluye la oferta cultural pública y privada. Entonces sí vemos que hay una mayor valoración de la gente sobre la oferta cultural, la gente se siente más satisfecha. Vemos además una diferencia, digamos, en lo que ha sido el cambio de los años más pandémicos, donde no estábamos saliendo tanto, era más difícil, ha habido un incremento sostenido en la satisfacción de la oferta cultural, pero lo que sí vemos, digamos, con preocupación tal vez, es que mucha gente confunde la oferta cultural con la oferta recreativa. Y es por eso que cuando le preguntamos a la gente, bueno, pero ¿qué has hecho en los últimos meses en relación con tu recreación, con la cultura? Lo primero que sale, como te decía antes, es el campeonato deportivo, ¿no? El campeonato deportivo. Entonces, sí se ve claramente, digamos, una brecha entre la cantidad de gente que asiste a campeonato deportivo versus la cantidad de gente que está en eventos culturales. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias, amigos de la hora. Bueno, los invitamos a entrar a nuestras redes sociales, también a nuestra página web www.lahora.com.es. También a leer nuestras noticias. Tenemos que más de 200 barrios van a quedarse sin agua por una parte por los cortes de luz que tenemos a nivel nacional y la otra parte por los racionamientos. Así que, amigos, tenemos que cuidar el agua, por favor. Vamos a montar una nota o van a tener una nota en donde podrán ver cuáles son las recomendaciones que la EMAPS tiene para poder ahorrar agua. Muchísimas gracias.